Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a dar inicio a la transmisión correspondiente al día lunes para dar inicio a la semana dándole gracias al Señor y sobre todo escudriñando su palabra. Dios nos permite poder abrir su palabra. Él nos permite poder conocer más de lo que Él tiene en su corazón para nuestras vidas. Así es que realmente es un privilegio el que Dios nos permite poder abrir su palabra y poder meditar en ella. Si me acompañan, por favor, en esta hora a orar y darle al Señor este momento para que sea Él quien nos bendiga desde el principio hasta el final de esta transmisión. Oremos juntos. Señor, en esta hora te damos gracias porque todas las cosas, Señor, buenas que tú has hecho para nosotros, Señor, las has hecho con sabiduría, con entendimiento, oh Dios. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia, porque estamos necesitados, Señor, de esa palabra de vida para nosotros. Estamos anhelando, Señor, ese refrigerio que tú envías de los cielos, de esa palabra que transformará nuestras vidas, de esa palabra, Señor, que regenera nuestro espíritu y que nos hace anhelar más de ti cada día. En esta hora, Cordero de Dios, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que puedas permanecer con nosotros desde el principio hasta el final de esta transmisión, Dios mío. Así como también te pedimos por aquellas personas que van a ver posteriormente, Señor, este video en el futuro. Que sea tu Espíritu Santo bendiciendo sus vidas, ministrándoles, hablándoles, Señor, mostrándoles cuál es tu deseo para cada uno de ellos. Te rogamos también en esta hora, Señor, que te quedes con todos aquellos hijos e hijas tuyas, Señor, que están enfermos, que están, Señor, atravesando esta situación del virus que anda ahorita en medio nuestro. Te suplicamos que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, que llegue trayendo sanidad, bendición, restauración, Señor. Levántalos si están en un hospital. Restaura su salud, Señor, si están enfermos en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y llévalos de gloria en gloria. Llévalos cada día, Señor, a que podamos enamorarnos más de ti, apasionarnos más de ti, Señor, por medio de lo que tú has dejado escrito en tu palabra para nosotros. Gracias por la bendición de poder, Señor, compartir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Muy buenas noches, muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad siempre, ¿verdad?, que Él nos permite de poder escuchar su palabra, de poder abrir su palabra y poder ser enseñados por Él. En esta hora queremos meditar en el tema la eternidad. Es un tema bastante amplio, un tema bastante ambicioso para tener solamente una hora para compartir la palabra, mas sin embargo queremos meditar en lo que Dios tiene guardado para nuestras vidas y para el futuro muy cercano que Dios tiene también preparado para nosotros. Cuando nosotros pensamos en la eternidad, todos, creo yo, en algún momento hemos pensado que cuando nos vayamos de este mundo o cuando esta dispensación termine, simplemente vamos a pasar a la eternidad y ahí vamos a comenzar a vivir con Cristo. Y realmente sí hay mucha verdad en eso. La palabra del Señor nos enseña que cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, cuando alguien ha nacido de nuevo, es nueva criatura y es parte ya de todas las promesas que Dios tiene en su vida. Así es que si alguna persona muere, inmediatamente se va para el cielo y está con Cristo. Pero también tenemos que tener muy en mente y muy claro lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a la eternidad. Dios es un Dios de orden. Si bien es cierto que Dios no vive en el tiempo como nosotros los seres humanos, Dios ocupa el tiempo para poder darse a entender a nosotros. Dios vive en un eterno presente. Dios, para Él no hay reloj, para Él no hay tiempo, para Dios Él vive en un eterno presente. Pero nosotros como seres humanos, nuestra mente finita necesita poder entender estas cosas. Es por eso que Dios ha dejado un tiempo para cada cosa. Así es que cuando esta dispensación que Dios nos ha permitido vivir a nosotros
nuestra dispensación cuando termine, entonces viene una nueva dispensación. En otras ocasiones, o muchos de nosotros que ya somos cristianos, sabemos y conocemos que hay 7 dispensaciones o 7 maneras en que el tiempo se ha logrado dividir en nuestra capacidad para que podamos entenderlo como seres humanos. Así es que actualmente nosotros estamos viviendo en la 6ª de las dispensaciones, que es precisamente la dispensación de la gracia. Es diferente a la dispensación anterior, que era la dispensación de la ley. En la ley, en el tiempo de Moisés, en el tiempo todavía cuando Jesús vino y nació en este mundo, la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Tú matas a una persona y tú tienes que dar tu vida por esa persona, tienes que morir. Eso era la ley, era la dispensación de la ley. Ahora nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. Ese es el periodo de tiempo en el que el Señor nos está permitiendo vivir. Definitivamente hay muchas ventajas vivir en esta dispensación de la gracia que vivir en el tiempo de la ley. Mas, sin embargo, cuando esta dispensación, que es aproximadamente 2000 años la que Dios le ha puesto el tiempo para que nosotros vivamos, y por supuesto no hemos vivido 2000 años, ¿verdad? Pero cuando esta dispensación de la gracia termine, no viene la eternidad. Eso es lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña y nos muestra cómo debemos de ubicarnos en el tiempo. Como seres humanos necesitamos ubicarnos en los tiempos. Después que la dispensación de la gracia termine, empieza una nueva dispensación. Todavía no es la eternidad. Todavía no vamos al cielo a vivir con Cristo. Aún y cuando muchas personas que ya están en el cielo con Cristo o las personas que van a morir antes de que finalice la dispensación de la gracia, ellos podrán estar con Cristo en el cielo. Pero todavía no es la eternidad. Ahora, para poder entender la eternidad, definitivamente tenemos que saber que antes de la eternidad hay un periodo de tiempo más. Hay una última dispensación que vamos a poder vivir o disfrutar acá en esta tierra. Apocalipsis capítulo 20 nos habla precisamente de esta 7ª dispensación. Para poder llegar a entender y hablar de la eternidad, necesitamos hablar un poquito con respecto a esta 7ª dispensación. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando esta dispensación de la gracia termine, entonces va a dar inicio y va a comenzar la 7ª dispensación, que es precisamente lo que el capítulo 20 de Apocalipsis llama el período de 1000 años. Cuando nosotros leemos el capítulo 20 de Apocalipsis, en ningún lugar vamos a encontrar la palabra milenio. No se menciona la palabra milenio en toda la Biblia, mas sin embargo sí se hace claras referencias a un periodo de 1000 años. Por lo menos en el capítulo 20 de Apocalipsis aparece 6 veces mencionado el periodo de 1000 años. Aquí en este capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor nos habla mucho con respecto al milenio. Una de las bendiciones, de las muchas bendiciones que el milenio va a tener, es que acá dice el versículo 2, que Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, que es el mismo personaje, Satanás va a estar atado. Satanás va a estar en una cárcel, por decirlo así, porque el Señor no le va a permitir a Satanás estar activo en ese periodo de 1000 años. Así es que es una de las bendiciones de esta nueva dispensación que está por empezar.
Satanás no va a estar en ese momento por 1000 años, no va a estar tocando, tentando, molestando a ningún ser humano. Va a ser realmente una séptima dispensación muy hermosa, una dispensación donde dice la Biblia ampliamente, los profetas mayores nos hablan mucho de que va a ser un tiempo, un reinado de justicia, paz y gozo, donde dice Salmo capítulo 2 que Cristo va a gobernar con vara de hierro en las naciones. Cristo será el rey juntamente con David, van a reinar en el milenio por un periodo de 1000 años. Por eso es que obtenemos el nombre de milenio, porque es un periodo de 1000 años. Dice entonces la palabra de Dios, Apocalipsis 20 y el versículo 3. El versículo 2 decía que Satanás va a estar atado por 1000 años. El verso 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase. Mire qué interesante. Satanás es el padre de mentiras. Satanás es el engañador desde el principio, desde que Satanás entró en esta tierra por medio de la serpiente hablando con Eva. Satanás venía dando su naturaleza, mintiendo, hablando mentiras con la primera mujer que había sobre esta tierra, y me refiero a Eva. Así es que dice la Escritura que Satanás va a estar atado, va a ser echado en el abismo, va a ser encerrado porque él engaña a las naciones y no va a engañar. Por 1000 años Satanás no va a poder engañar a nadie en esta tierra. Y luego dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Cuando el periodo de los 1000 años termine, entonces Satanás va a ser suelto y entonces vendrá una vez más a engañar a las naciones, a las personas que vivan y hayan nacido dentro del milenio. Y dice todavía el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y todo el capítulo 20 de Apocalipsis nos muestra la palabra de Dios. Cristo nos enseña cómo después de que esta dispensación o este tiempo, periodo de tiempo que se llama gracia termine, inmediatamente va a empezar el milenio. Así es como Dios lo ha establecido, así es como Dios ha ordenado el tiempo para que nosotros humanamente podamos entenderlos. Pero luego dice en el versículo 7, estoy en Apocalipsis 20 y el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora la palabra del Señor nos continúa enseñando, después que los 1000 años terminen, entonces viene Dios y permite que Satanás sea suelto. Y él una vez más, a la gente que ha estado participando del milenio, Dios le permite una vez más que vaya y pruebe a esa gente, que engañe a las personas que estén siendo parte del milenio. Ese es su trabajo, esa es su naturaleza, eso es lo que él hace, engañar. Él es el padre de la mentira. Luego, después que estos 1000 años finalicen, dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba por un poco de tiempo va a ser suelto, va a engañar a las personas del milenio. Y dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, la Trinidad satánica, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La séptima dispensación termina cuando Satanás
es atado y es echado en el infierno, en el lago de fuego y azufre, eternamente y para siempre. Ahí termina el periodo último de tiempo para los seres humanos. Dios es el Dios que hace maravillas. Dios es el Dios que no vive en el tiempo, mas sin embargo nos da a nosotros tiempos para que podamos vivir, ser preparados y entender cómo Dios está trabajando. Cuando el milenio termine, entonces empieza la eternidad. Eso nosotros tenemos que entenderlo como cristianos, como hijos de Dios, para no vivir confundidos, no vivir que no sabemos los tiempos ni los entendemos. Dios en su palabra nos ha dejado claro los tiempos, cómo van a funcionar. Después que la dispensación de la gracia termine, empieza el periodo del milenio. Cuando estos 1000 años terminen, Satanás es atado y echado en el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad, juntamente con el falso profeta y la bestia, y ya no se sabrá más de ellos. Entonces empezará la eternidad. Así dice la palabra del Señor. Ahora, el tema de esta noche que vamos a hablar es la eternidad. Pero no podíamos hablar de la eternidad sin antes mencionar dónde estamos nosotros, qué periodo o qué tiempo viene después y cuando ya sea la eternidad, qué va a suceder. Ahora, muchos de nosotros, yo soy una persona bastante curiosa, me gusta pensar por qué Dios dijo, por qué, y no con una mala manera. No con una manera de juzgar o prejuzgar, no, simplemente me encanta saber por qué hace las cosas Dios, con qué propósito hace Dios las cosas. Así es que si algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué habrá en la eternidad o en el cielo? ¿Qué será el cielo? Eso es precisamente de lo que yo quiero que en este momento nosotros meditemos en estos minutos. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia habla ampliamente de todo lo que hay en el cielo. Una hora sería como hablar un minuto de todo lo que en la eternidad y en el cielo habrá. Es tanto lo que la Biblia nos habla y nos enseña con respecto a la eternidad que por supuesto en este tiempo tan cortito no podemos verlo, ni es un estudio exhaustivo el que vamos a hacer tampoco. Solamente quiero mencionar algunos aspectos que la Biblia nos habla de lo que habrá en la eternidad. ¿Quieren ver conmigo lo que la palabra del Señor nos enseña? Dice el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 y el versículo 1 al 4, el Señor Jesús nos enseña qué es lo primero que habrá en el cielo y no es en orden correlativo. Es lo primero que yo voy a mencionar en esta hora. El Señor Jesús dijo, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa, oiga, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En primer lugar, este versículo nos está enseñando, el Señor Jesús nos está mostrando, Él lo habló, Él lo enseñó. En primer lugar, en el cielo, en la eternidad, hay diferentes moradas. Así lo dijo el Señor. Voy pues a preparar morada. Y en el hebreo, en el original, la palabra morada lo que significa es una habitación o un lugar de morada. Básicamente, el Señor Jesús nos está enseñando que en el cielo hay diferentes casas, diferentes moradas. Y esto es hermoso de poderlo entender. ¿Sabe por qué? Porque el cielo no es un lugar pequeño.
El cielo en realidad es un lugar sumamente grande, extenso. No todos vamos a estar en un cuarto, así como en un hangar, y todos vamos a estar ahí solo aplaudiendo y cantando. No, no solamente eso vamos a estar haciendo en la eternidad. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay moradas. Hay lugares de habitación donde cada uno de nosotros va a tener una casa, así como lo oye. Cada uno de nosotros en el cielo tiene una casa. El Señor Jesús juntamente con los ángeles están preparándonos esa casa donde nosotros vamos a habitar. Pero también la palabra de Dios nos enseña que los materiales para construir esas casas somos nosotros los que lo enviamos para el cielo, para que usted vaya haciéndose una idea de lo que será la eternidad. En la eternidad hay diferentes moradas, diferentes habitaciones, diferentes casas, pero los materiales con los que se construyen, nosotros los mandamos para el cielo. Vaya por favor conmigo a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, y en el versículo 10, cuando nosotros vemos el contexto de este capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo estaba hablando de obras. El apóstol Pablo estaba diciéndole a los hermanos en Corinto que él había hecho una obra. Dice el versículo 6, Primera de Corintios 3:6, dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos, que era otro apóstol o otro predicador de ese momento, dice Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. Y dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque, oiga lo que dice la Escritura, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice. Pero luego dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero luego el apóstol Pablo nos pone a nosotros la responsabilidad y él dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí es donde el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros enviamos los materiales para que nos construyan nuestra casa en la eternidad, en el cielo. Nosotros mandamos cada uno de los materiales. Y dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo ha puesto el fundamento en la eternidad de nuestra casa. Pero luego dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. Entonces, estos versículos lo que nos están diciendo y enseñando a nosotros es que los materiales para que nuestra casa sea construida en la eternidad, nosotros lo enviamos. Si ustedes lo notaron en el versículo 12, hay dos tipos de materiales o dos grupos de materiales. Dice que podemos enviar oro, plata o piedras preciosas para que nos construyan nuestra casa. Pero el segundo grupo dice que podemos enviar madera, heno y hojarasca. Y cada uno de estos materiales
nos está hablando de algo espiritual para nosotros. Así es que, mis amados, en el cielo, en la eternidad, habrá diferente casa para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Ahora, si usted quiere tener una casa bonito en el cielo, depende de qué obras hagamos acá en la tierra, y nuestras obras determinarán el material que estamos enviando para el cielo y que nos construya en nuestra casa. El apóstol Pablo nos está diciendo, cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica, cómo va mandando los materiales para que se construya nuestra casa. Ahora, Efesios capítulo 2 y el versículo 10, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados para buenas obras. Pero dice también, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios quiere ver nuestras obras. Es bueno, la salvación Cristo nos la ha dado a nosotros, pero también nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor. Estas obras buenas que nosotros hacemos en esta tierra, Dios ya las preparó. Dice Isaías capítulo 45, refiriéndose al Señor Jesús, dice Jesús, despertará mi oído mañana tras mañana para oír la voz de Dios. El deber nuestro como cristianos es oír a Dios para que Él nos guíe, para que Dios nos enseñe cuáles son esas obras buenas que Dios preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Y cuando nosotros hagamos esas obras, vamos a estar enviando materiales. Pero si de repente nos cansamos, no queremos, no mandamos materiales, probablemente nuestra casa va a quedar carente. Nuestra casa no va a tener quizás una pared, no va a tener nada de otras cosas, porque no enviamos el material suficiente para que nos construyeran la casa. Así es que nuestra casa en el cielo depende de cuántas obras buenas hagamos nosotros. Las obras no salvan a nadie, pero las obras nos pueden ayudar para poder tener una mejor casa en la eternidad. Así es que lo primero que habrá en la eternidad es una habitación, es una morada para cada uno de nosotros. Así lo ha establecido Dios, así lo ha dejado Él en su palabra. En segundo lugar, ¿qué otra cosa habrá en el cielo o en la eternidad? Vamos a Mateo 19:27. Mateo capítulo 19 y el versículo 27. El Señor Jesús, hablando con el apóstol Pedro, Pedro dice, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire qué valiente Pedro. Pedro estaba hablando con el Señor Jesús y le dice Pedro a Jesús, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros te hemos seguido a ti. ¿Qué vamos a tener en el cielo? ¿Qué vamos a tener como recompensa? Y el Señor Jesús amablemente le responde a Pedro. Y Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto es en el cielo, vosotros. Jesús le habla a sus 12 discípulos, en realidad 11, porque sabemos que Judas no cuenta en esto. Pero Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En segundo lugar, la Escritura nos enseña que en el cielo, en la eternidad, hay 12 tronos.
Lo primero que vimos que hay en el cielo es moradas o habitaciones. En segundo lugar, lo que hay en el cielo son 12 tronos. Ahora, déjeme desanimarlo un poquito, porque estos 12 tronos el Señor se los prometió y están en el cielo, en la eternidad, exclusivamente para los apóstoles de Cristo, para los 12 apóstoles, excluyendo a Judas e introduciendo a Matías, que fue el que sustituyó a Judas. Así es que en el cielo hay 12 tronos. Y esos tronos, ninguno de nosotros como cristianos podemos optar o podemos desear obtener un trono de ellos. Porque el Señor Jesús fue claro con sus discípulos y Él les dijo, ustedes van a obtener un trono en el cielo. Mire qué interesante lo que Dios nos enseña. Dice todavía Lucas capítulo 22, Lucas 22 y el versículo 28. Lucas 22, 28 dice, pero vosotros sois, les dice Jesús a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus. El Señor Jesús, Él es un buen jefe. Él es un buen empleador. Jesús está recompensando, está prometiéndoles a sus discípulos darles un trono en el cielo y por la eternidad. Y definitivamente, cuando nosotros tengamos el privilegio de entrar a la eternidad y entrar al cielo mismo, nosotros vamos a poder ver, observar esos 12 tronos, pero nadie se va a poder sentar en ellos. Ahora, hay un trono más, dice Apocalipsis, y esto a mí me llena de mucha esperanza y alegría. ¿Sabe por qué? Dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21 dice el Señor Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, miren, si hay algo hermoso en la naturaleza de Cristo, es que Él no es egoísta. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice la Escritura que Jesús se despojó de ser igual a Dios. Ahora vemos aquí el Señor Jesús una vez más despojándose, siendo libre de todo egoísmo, y el Señor Jesús ahora sí nos da el privilegio, nos da la oportunidad a todos nosotros como sus hijos. Cristo nos da la oportunidad de ser participantes con Él en su trono. Miren qué privilegio. Los 12 tronos de los apóstoles, nadie se va a poder sentar ahí porque les pertenecen a ellos en la eternidad. Pero Cristo, muy amablemente, muy amorosamente y lejos de toda codicia o avaricia, el Señor Jesús nos extiende a nosotros la oportunidad de poder sentarnos en el trono donde Él se va a sentar. Qué hermosa la naturaleza de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él era el unigénito del Padre, el único hijo. Pero Jesús le dijo al Padre, Padre, yo quiero entregar ese privilegio de ser unigénito. Y Jesús pasó de ser unigénito a ser el primogénito, donde hay muchos hermanos más que se parecen a Cristo. Y ese privilegio Cristo lo comparte también con nosotros. Así es que, en segundo lugar, en la eternidad, dijimos, en la eternidad hay una morada para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que mandar los materiales para que nos construyan esa casa. Así es que si la casa en el cielo a usted no le gusta cuando llegue, la responsabilidad va a ser suya o mía, porque no mandamos materiales buenos, bonitos, adecuados para esa casa. En segundo lugar, en la eternidad hay 12 tronos
Esos 12 tronos les pertenecen a los 12 apóstoles o a los 12 discípulos que Jesús escogió, y nadie puede sentarse en esos tronos. Pero Cristo, en su amor y en su bondad, nos extiende el privilegio a nosotros, sí, a nosotros, de podernos sentar con Él en su trono. Pero el requisito para sentarnos con Cristo es vencer, ser vencedores, vencedores del pecado, vencedores de la carne, vencedores de este mundo, vencedores de las pasiones desordenadas. Cuando vencemos, lo que hacemos es haciéndonos participantes y optando por el privilegio de sentarnos en el trono con Cristo. Tercer cosa que voy a mencionar que hay en el cielo. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que en la eternidad hay una ciudad. Capítulo 21 de Apocalipsis. En el capítulo 21, versículo 1 y 2, dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Voy a leer versículo 10, Apocalipsis 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Este es el monte de Sión en el cielo. Y dice: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, todo este capítulo 21 de Apocalipsis nos está hablando de la tercera cosa que yo estoy mencionando que hay en la eternidad. En el cielo hay una ciudad santa y se llama la Nueva Jerusalén, o también se conoce con el nombre de la Jerusalén celestial. Ahora, a mí me encanta cómo el Señor explica las cosas en su palabra. Porque si ustedes y yo detalladamente viéramos versículo a versículo este capítulo 21 de Apocalipsis, que por supuesto no tenemos tiempo, pero en este capítulo detalladamente el Señor explica cómo será la ciudad santa. Dice en el versículo 12 que la ciudad de Jerusalén, esa ciudad hermosa, la Jerusalén celestial en el cielo, dice que va a tener un muro grande y alto a su alrededor. Luego dice que va a tener 12 puertas. Luego menciona que la ciudad de Jerusalén va a tener 12 cimientos o 12 fundamentos. Y mire, me encantaría poder hablar mucho más de esta nueva Jerusalén, porque la palabra de Dios nos da los detalles, nos dice que las puertas, esas 12 puertas, son 3 puertas a cada lado de la ciudad. Y esas 12 puertas están hechas de perla. Toda esa ciudad de Jerusalén será hermosísima, reflejará la gloria y la belleza de Dios, la nueva Jerusalén. En el cielo hay una ciudad, en el cielo hay esa ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, donde algunos cristianos pueden optar por vivir en esa Nueva Jerusalén. Imagínense qué privilegio el que Dios también nos concede a nosotros como sus hijos ser parte de Él. Esa ciudad va a ser el lugar de habitación de Cristo. Ahí Cristo va a vivir, ahí va a morar, ahí va a permanecer con su esposa. Con la iglesia, Cristo va a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Qué hermosas las cosas que la Biblia nos enseña acerca de la eternidad. Vuelvo a mencionarlas. En la eternidad va a haber una morada o una habitación para cada uno de nosotros. En la eternidad van a haber 12 tronos que son para los apóstoles, pero Cristo nos extiende a nosotros el privilegio de sentarnos con Él. En tercer lugar, en la eternidad habrá una ciudad.
que se llama la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. Por eso es que Abraham, él dijo, me despido de la ciudad, me despido de la tierra, porque yo busco una ciudad cuyo fundamento es Dios, cuyo arquitecto es Dios. Imagínense la mentalidad, la visión que Abraham tenía. Qué privilegio el que Dios nos concede conocer las cosas que hay en la eternidad para poder optar, desear, prepararnos para estar en cada una de ellas. En cuarto lugar, en el cielo habrán galardones y habrán coronas. Dios es un juez justo. Vamos por favor a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo escribió estos versículos. Segunda de Timoteo 4, 6. El apóstol Pablo escribió este versículo, estos desde el 6 hasta el 8, el apóstol Pablo escribió estos versículos justamente un mes antes de que el emperador Nerón viniera y lo decapitara. Eso fue allá aproximadamente en el mes de mayo del año 68 después de Cristo. Pablo, un mes antes de su muerte, escribió este versículo. ¿Y qué dice Pablo? Segunda de Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mire cómo él había recibido testimonio de que ya su tiempo de estar en este mundo ya era corto. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el cielo, mis amados hermanos, hay coronas. Dios quiere coronarnos, pero dice también la palabra de Dios que aquel que no corre legítimamente cumpliendo las reglas de la carrera no va a ser premiado. El que no corre en las reglas que Dios ha establecido no se le va a poder dar la corona. La corona se le da únicamente a los que ganaron la meta legítimamente. Así dice la Escritura. En la eternidad, entonces, hay coronas para cada uno de nosotros si es que hacemos bien nuestra carrera, nuestra caminata, si es que nosotros peleamos la buena batalla de la fe como lo hizo el apóstol Pablo. También dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. He aquí, dice el Señor Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. En la eternidad, en el cielo, hay también galardones. No solamente hay coronas para cada uno de nosotros, en el cielo también hay galardones, y galardón lo que es un premio, un regalo de Dios para nosotros. Dice, yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y voy a venir con un galardón para dárselo a cada uno, según haya sido su obra. Mis amados, por eso es que Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos tener esperanza, necesitamos tener una visión de la eternidad para poder esforzarnos, para poder dejar todo lo de este mundo por basura, para poder morar allá en la eternidad con Cristo. Mis amados, la eternidad es hermoso, no por las cosas que hay. El cielo es bello porque Cristo está ahí, porque lo vamos a poder ver a Él cara a cara, porque vamos a platicar, a caminar, a estar juntos con Él por toda la eternidad. Si bien es cierto que en el cielo hay diferentes cosas,
pero nuestro objetivo principal del cielo debe de ser Cristo, debe de ser Él. Ahora, si usted piensa en el cielo es enormemente grande. Nosotros vivimos en cierto lugar. Yo vivo en Estados Unidos, usted puede vivir en Centroamérica, Suramérica, en Europa, donde sea. Usted puede vivir en cierto lugar, pero usted no puede estar en dos lugares a la vez. De la misma manera en la eternidad. En el cielo, usted va a estar en un lugar, pero probablemente Cristo esté en la Nueva Jerusalén, en su hogar, en su habitación. ¿Qué será mejor? Pero estoy en el cielo. No, yo prefiero estar con Cristo dentro de la Nueva Jerusalén. Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que el cielo es tan grande, es tan extenso, que probablemente veamos de lejos a Jesús. Y eso no creo que sea muy agradable para nosotros. Nosotros debemos de siempre desear estar lo más cerca de Cristo que podamos estar. Ahora, hay un punto más que yo quiero mostrar en la Biblia de lo que hay en la eternidad. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este capítulo 22 nos está mostrando que en la eternidad, en el cielo, allá va a haber un río de agua limpia, un río de agua de vida. Mire qué hermoso es lo que Dios ha creado para nosotros por toda la eternidad. En el cielo hay un río. Así dice la palabra de Dios. Y este río es comparado o es igualado a ese río de vida, ese río abundante que sale en el templo milenial. En Ezequiel capítulo 47, ahí se habla de que del templo que hay en el milenio, que habrá en el milenio, de ahí sale un río limpio que es para sanidad y es para refrescar a las naciones. De la misma manera, en la eternidad, en el cielo, habrá un río de agua limpia. Un río dice que es como el cristal. Solo imaginémonos lo hermoso de ese río, lo hermoso que será el cielo mismo. Y dice también que en la eternidad hay una calle, que es una calle de oro. Hay un árbol también que da frutos que son para la sanidad de las naciones. ¿Cuántas cosas llevamos ya que hay en la eternidad? Dios ha hecho cosas hermosas para sus hijos, mis amados. Si bien es cierto que muchas veces aquí en esta tierra pasamos dificultades, pruebas, preocupaciones, afanes, todo tipo de cosas que tenemos que pasar en esta tierra, nada de eso es comparado con la eternidad. Nada de lo que ahora sufrimos es comparado con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros por toda la eternidad. Lo que les quiero decir es, vale la pena esforzarnos, vale la pena tener paciencia para poder llegar al cielo, de que nos den ese galardón, que nos den esa corona, que podamos tener el privilegio de sentarnos con Cristo en su trono, o que tengamos el privilegio de entrar a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén, o que lleguemos al cielo y veamos una casa hermosa que nos han construido, porque hemos enviado buenos materiales. Ahora, para terminar, quiero mencionar las cosas que no habrán en el cielo.
hay muchas cosas más que habrán en el cielo, que por el tiempo no las podemos ver y escudriñar en la palabra de Dios. Pero también la Biblia claramente nos muestra que en el cielo no habrán otras cosas. ¿Qué es lo que no hay en el cielo? Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21 y el versículo 1, ya lo leímos, pero dice el apóstol Juan que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, este cielo en el que nosotros podemos ver y esta tierra en la que nosotros vivimos, dice, pasaron. Esta tierra y este cielo van a pasar, ya no van a existir más cuando entremos a la eternidad. Pero luego dice el apóstol Juan, y el mar ya no existía más. En el cielo no habrá mar. Hay un corito muy viejito que nosotros cantábamos, que yo cantaba cuando estaba pequeña, y es que dice que allá en el cielo hay mar de cristal. ¿Se acuerdan de ese coro? Dice, ahí en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Y luego dice, allá hay mares de cristal en el cielo, pero no es así. En el cielo hay un río de agua limpia que es comparado al cristal, pero dice claramente la Biblia que en el cielo no habrá mar. A mí me encantaría entender o por lo menos estudiar científicamente por qué no hay un mar en el cielo, pero son de esas cosas que nuestra mente ahorita no las alcanza a comprender, pero Dios sabe por qué hace las cosas. En el cielo no habrá mares, así como nosotros tenemos mares ahorita. Disfrutémoslos, porque en el cielo no habrán mares, no habrá un mar. En segundo lugar, dice el versículo 4, Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de todos los que estén en el cielo. Dios va a limpiar las lágrimas de los ojos de todos los que estén en el cielo llorando. ¿Por qué? Y dice, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo no va a haber más dolor. En el cielo ya nadie se va a llorar o a tener un clamor, nadie va a morir. En el cielo no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni tristeza. Qué precioso será el cielo, un lugar donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay clamor. Ese será el lugar que Cristo está preparando para nosotros. En el cielo no hay mar, en el cielo no hay dolor. ¿Qué más no hay en el cielo? Dice Apocalipsis 21 y el versículo 22. Dice Juan, y no vi en ella templo. En el cielo no habrá un templo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el cielo no hay templo. ¿Saben por qué? Porque allá todos somos capaces de poder ver a Cristo y su gloria no nos va a matar, no nos va a fulminar como ahorita que tenemos esta carne, que no podemos ver la gloria de Dios. En el cielo ya no vamos a necesitar templo. En el cielo no vamos a asistir a un templo. En el cielo Dios lo llena todo. Su gloria, su naturaleza, su santidad, su belleza, vamos a poder verla cara a cara. No vamos a necesitar ir al templo para ver a Dios, porque Él lo llena todo, dice el versículo. Él es todopoderoso y dice que Él, el Cordero, estará en medio de todos nosotros. ¡Qué hermoso! Estos versículos dan ganas de estar ya en el cielo, ¿verdad? Y un cuarto aspecto que no habrá en el cielo es lo que dice el versículo 23. Y la ciudad, dice, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que está en el cielo, ¿verdad? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero
es su lumbrera. En el cielo no va a haber sol, no va a haber luna. Así es que admirémoslo ahora. Admiremos el sol, admiremos la luna. Ahora es el momento, porque en la eternidad no habrá sol ni habrá luna, porque Cristo lo ilumina todo. Qué hermoso poder ver todas aquellas cosas que Cristo tiene en su mente para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos parte de eso que Cristo ya ha preparado para nosotros. Ahora, mencionamos muchas cosas. En el cielo hay una habitación, una morada. En el cielo hay 12 tronos para los 12 apóstoles, pero Cristo nos concede el privilegio y nos da su trono también. En el cielo hay galardones, hay coronas. En el cielo también dijimos que hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén o la Jerusalén Celestial. En el cielo también dijimos que hay un río de agua limpia. Todo eso, Cristo, Dios lo ha preparado para que cada uno de nosotros podamos disfrutarlo. El apóstol Pablo dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis amados hermanos, yo los animo a todos ustedes como hijos e hijas de Dios, que anhelemos, no un privilegio, no un puesto en la iglesia, que anhelemos ser parte del milenio, de la próxima dispensación que Dios tiene para nosotros, pero también que todos nosotros podamos ser parte de la eternidad que Cristo tiene para nosotros. No vale la pena, ningún pecado vale la pena para poder desperdiciar la eternidad que Cristo ha ganado para nosotros. Somos salvos, somos redimidos. Cuidemos, como dice la palabra de Dios, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor para ser parte de todas las bellezas que Dios tiene para nosotros, pero más para ser parte de estar con Él. Yo quiero ir con el Cordero a donde quiera que Él vaya, pero eso requiere disciplina, entrega, pasión, amor de parte nuestra. Aquí, ahora, aprendemos a amar, a seguir al Cordero donde quiera que Él va. La eternidad será hermosa y cada vez más nos acercamos a poder estar con Cristo por la eternidad. Oremos en esta hora. Gracias te damos, Señor Jesús, por todas esas cosas que tú tienes listas, preparadas, Señor, para nosotros. Por favor, danos las fuerzas, danos la gracia, Señor, para que un día podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he peleado, he guardado la fe. Y que tú puedas, mi Señor, darnos esa corona, darnos ese galardón para poder entrar al cielo y estar contigo por toda la eternidad. Tú eres nuestro deseo, tú eres nuestro anhelo. Nuestro anhelo es vivir donde tú vives, andar donde tú andas, caminar donde tú caminas, Señor. Que cada uno de tus hijos pueda tener esa conciencia en sus mentes y en sus corazones, y que todo obstáculo, todo pecado de este mundo pueda ser fácil de vencer, porque nuestra mirada y nuestro pensamiento está puesto en ti y en la eternidad. Gracias por tu palabra en esta hora. Te bendecimos, Cordero de Dios. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga y que puedan tener una bonita noche. Hasta la próxima.